presentación y la participación de todos ustedes. Se conoce ya muy bien los efectos que implica la enfermedad celíaca sobre el metabolismo óseo. Se dice que al momento del diagnóstico, cerca del 45% de los pacientes con enfermedad celíaca padece ya osteoporosis, confiriendo un riesgo de 3.5 hasta 7 veces para fracturas. Pero las fracturas que realmente nos interesan en este grupo de pacientes y en todos son aquellas fracturas osteoporóticas mayores, que incluyen ciertos grupos como cadera, columna, hombro y antebrazo. Inclusive, actualmente ya se conocen escalas predictoras que evalúan la probabilidad de presentar estas fracturas osteoporóticas mayores en un lapso determinado de tiempo y nos arroja un porcentaje. La única validada por la OMS es el puntaje FRAX, el cual actualmente ya se encuentra validada para población mexicana, específicamente es en personas de 40 a 90 años y como podemos ver aquí, tiene medidas antropométricas, factores que condicionan alteraciones en la densidad ósea, y considera causas de osteoporosis secundaria como enfermedades y aquí podemos englobar a los pacientes con enfermedad celíaca. De igual manera hay un apartado en el que si se cuenta con los resultados de la densitometría ósea se puede agregar, si no se cuenta también se puede arrojar un resultado el cual es equiparable entre sí. Este lapso o este porcentaje de riesgo es un lapso aproximado de 10 años y se considera un puntaje alto cuando este es mayor o igual a 10. En base a todas estas incidencias o alteraciones óseas descritas en los pacientes con enfermedad celíaca, nos dimos a la tarea de realizar este análisis descriptivo que evalúa precisamente la exactitud predictiva del puntaje FRAX respecto a la presencia o ausencia de fracturas osteoporóticas mayores durante un lapso de seguimiento. Como objetivo secundario también nos planteamos valorar la exactitud predictiva que tiene el puntaje FRAX para predecir osteoporosis al momento del diagnóstico. Nosotros hicimos este estudio retrospectivo donde se incluyeron a todos los pacientes con enfermedad celíaca de edades promedio de 40 a 90 años de edad, que por lo menos tuvieran un seguimiento de 2 años y que contaran con la realización de una densitometría ósea. Las variables que recopilamos, como pueden ver ustedes, fueron desde datos generales, comorbilidades que pueden asociarse a alteraciones de la densidad ósea, antecedentes como historia personal de fracturas, valores de laboratorio, títulos de anticuerpos, niveles de carotenos y nivel de atrofia de vellosidades intestinales. En los resultados de la densitometría ósea inicial dentro del primer año del diagnóstico y el seguimiento como presencia o ausencia de fracturas mayores, y si el paciente recibía tratamiento o tenía deficiencias vitamínicas. Como nosotros hicimos este estudio obtuvimos el puntaje FRAX con y sin densitometría ósea al momento del diagnóstico de la enfermedad celíaca. Comparamos estos dos resultados y cuando nos dimos cuenta que no había diferencia entre esto, utilizamos el puntaje FRAX sin densitometría ósea para evaluar la presencia o ausencia de fractura osteoporótica mayor en los años de seguimiento médico y la presencia o ausencia de osteoporosis comparada con la densitometría ósea inicial. De esta manera buscamos posibles factores predictores tanto para osteoporosis como para fractura osteoporótica mayor. Todos los pacientes con enfermedad celíaca se consideraron que tenían una causa secundaria para presentar osteoporosis. Las definiciones que utilizamos fueron ya las establecidas por la OMS en cuanto a osteoporosis, osteopenia e insuficiencia vitamínica. Consideramos un riesgo elevado para presentar fractura osteoporótica mayor cuando el puntaje FRAX era igual o mayor al 10%. Consideramos una atrofia de vellosidades intestinales intensa cuando este era un MARSH arriba de 3B y estuvimos hablando de un elevado título de anticuerpos cuando eran 3 veces superiores del valor superior normal. Este fue el análisis estadístico que empleamos con este paquete. De los 92 casos posibles que nosotros encontramos en la corte de pacientes celíacos atendidos en la clínica, se excluyeron 46 casos por diversos motivos, principalmente porque no contaban con densitometría o tuvieron finalmente otro diagnóstico que no fue enfermedad celíaca. Finalmente, para el estudio obtuvimos 46 casos, de los cuales cabe destacar que el 89% fue de género femenino, con una edad promedio de 55 años y el seguimiento médico posterior al cálculo del FRAX fue de 8.5 años. Es importante señalar que cerca del 90% de los pacientes tuvo un síndrome de absorción intestinal deficiente al momento de la presentación de enfermedad celíaca y esta malabsorción le duró aproximadamente 2 años. Más del 60% de nuestra población tuvo atrofia de vellosidades intestinales considerada como intensa y cerca del 50% de los pacientes tuvieron títulos de anticuerpos 3 veces el valor superior normal.
Respecto a otras características basales, cerca de un tercio de los pacientes tenía tabaquismo presente al momento del diagnóstico, de los cuales en promedio consumían 3.4 años, 4% tenían consumo de alcohol significativo y el 6% consumían esteroides de manera crónica. 26% de los pacientes, es decir, 12 ya tenían historia de fractura previa, y entre estas historias de fracturas previas al momento del diagnóstico de enfermedad celíaca, 9 ya eran consideradas como fracturas osteoporóticas mayores. Cerca de la mitad de los pacientes tuvo fractura múltiple definida como fracturas en 2 o más sitios. Las principales comorbilidades que se asocian con alteraciones en la densidad ósea que nosotros encontramos en esta corte de pacientes celíacos fue la principal deficiencia de vitamina D. De todos los pacientes que obtuvimos en esta corte, cerca de un 10% no contaba con una medición de vitamina D al momento del diagnóstico, pero el resto que sí contó, el 87% de ellos tenían niveles considerados como insuficiencia de vitamina D y cerca de un tercio de estos pacientes ya presentaba hiperparatiroidismo secundario. Otras comorbilidades importantes que también alteran la densidad ósea, vimos que el 6% de los pacientes tenía menopausia prematura, es decir, antes de los 45 años, 8% de los pacientes tenía hipertiroidismo y, bueno, otras enfermedades que también pueden relacionarse. Respecto a los resultados de la densitometría ósea, al momento del diagnóstico es sorprendente que solo el 19% de los pacientes tenía una densitometría ósea normal. Cerca del 48% de los pacientes tenía osteoporosis, y de estos pacientes con osteoporosis, la principal forma de presentación de la enfermedad celíaca inicial fue síndrome de absorción intestinal deficiente. Todos ellos, o la gran mayoría, tenía deficiencias de vitamina D. Obtuvimos entonces los resultados del FRAX sin la densitometría y con la densitometría. Cuando los comparamos encontramos que no había diferencia, por lo que utilizamos esta medida. Cerca de una tercera parte de los pacientes tenía un FRAX por encima de 10%. Ahora, respecto al seguimiento médico de estos 8.5 años, ¿cuánto fue la real incidencia de las fracturas osteoporóticas mayores? A lo largo de estos años, solamente 4 pacientes, es decir, 9%, se presentaron con fractura osteoporótica mayor, todos ellos con afección lumbar y todos ellos como hallazgo radiográfico, ninguno asociado a trauma. Llama la atención que la edad de presentación de la fractura fue de 51 años, mucho más joven que lo que realmente debería de presentarse para una persona normal. El 75% de la población que presentó fractura osteoporótica mayor fueron mujeres, el 100% presentaba insuficiencia de vitamina D y presentaba osteoporosis, y de estos solo el 75% estaba bajo suplementación de vitamina D y solo el 25% estaba con terapia fijadora de calcio. Nosotros, viendo esto, buscamos posibles factores asociados que pudieran estar en relación con la presencia de osteoporosis, y de todos los que analizamos, solamente un puntaje de FRAX al momento del diagnóstico, un puntaje de FRAX mayor o igual al 10%, tenía una asociación estadísticamente positiva para la presencia de osteoporosis. Respecto a los pacientes que presentaron fractura osteoporótica mayor, de los diversos factores que se analizaron, solamente el FRAX, un puntaje de FRAX arriba o igual al 10% al momento del diagnóstico, tuvo una asociación significativa con la presencia de fracturas mayores. Evidentemente, todos estos pacientes tenían osteoporosis y todos ellos tenían insuficiencia de vitamina D. Nuestra síntesis de resultados y lo que podemos aportar con este estudio es de que, igual que en otras series internacionales, nuestra corte muestra que existe una alta prevalencia de osteoporosis durante el primer año del diagnóstico en los pacientes con enfermedad celíaca. Esta prevalencia fue del 48%. La incidencia de fracturas osteoporóticas mayores también es alta, del 9%. La edad de presentación en promedio es de 51 años, es decir, muy jóvenes, pacientes muy jóvenes, y a diferencia de otra teoría que postula que todo esto pueda relacionarse con osteoporosis y fractura osteoporótica mayor, nosotros encontramos que no hay ninguna asociación entre la forma de presentación clínica, es decir, malabsorción, ni el tiempo de evolución, ni el título de anticuerpos, ni los valores de carotenos, ni el nivel de atrofia de vellosidades intestinales para predecir osteoporosis o fractura osteoporótica mayor. A manera de conclusiones, podemos decir que el cálculo del puntaje de FRAX, aún sin obtener el valor de la densitometría ósea, es una herramienta útil para predecir el riesgo de osteoporosis en enfermos celíacos recién diagnosticados.
y que ya con pacientes a los cuales se les documentó osteoporosis, un puntaje de FRAX mayor o igual al 10% sí puede predecir la presencia de fracturas osteoporóticas mayores. Algo que podemos proponer de estos resultados que puedan ser de utilidad es de que a todos los pacientes al momento del diagnóstico de la enfermedad celíaca se les pueda realizar un puntaje FRAX. Este puntaje se puede obtener fácilmente en internet y es de muy fácil acceso. En caso de que el puntaje FRAX sea mayor o igual a 10, puede predecir la presencia de osteoporosis con esta sensibilidad y esta especificidad. Ya en los pacientes a los que se les diagnostica osteoporosis como tal, si tienen un puntaje de FRAX igual o mayor a 10%, se puede hacer una predicción de fractura osteoporótica mayor con una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad del 73%. La importancia tiene de que este grupo de pacientes son los que se benefician de un tratamiento intensivo y un seguimiento más estrecho para evitar una fractura osteoporótica mayor. Muchas gracias.